Amados, vamos a comenzar una serie de temas muy importantes sobre la esencia del Mesías, amados, la esencia del Mesías. Y es que la esencia del Mesías, amados, ajín, es tan especial que es sin lugar a dudas, amados, la materia más importante dentro del estudio de las raíces hebreas, o también conocido como judaísmo. Entonces, la esencia del Mesías y su estudio es una materia sumamente alta y sumamente, amados ajín, difícil, y es la materia que más a nosotros nos interesa por nuestra fe en el Mesías de Israel. Entonces, ajín, el Mashiach es entonces la materia que vamos a estudiar en estas próximas clases. Bueno, aún los sabios de Israel de alto conocimiento no lograron explicar con exactitud a este enigmático personaje que aparecerá en el final de los tiempos para redimir a Israel. ¿De qué personaje estamos hablando, amados? Estamos hablando del Mesías. Y es que ni aun los sabios más grandes de todos los tiempos, amados, o en todos los tiempos del pueblo judío, lograron explicar con exactitud quién iba a ser este personaje tan enigmático llamado Mashiach, o conocido como el Mesías. Y por eso, amados, hoy vamos a buscar estudiar a fondo quién es nuestro Mesías y, por supuesto, tomando en cuenta a nuestros sabios, los sabios de Israel. Gran parte de nuestros errores teológicos e interpretativos en los que se persevera es por causa de continuar mirando con ojos occidentales y de acuerdo a la cultura donde vivimos, la Biblia, en pocas palabras, o la Torá, como le queramos llamar, amados. Entonces, gran parte de los errores teológicos en los cuales nosotros continuamos, amados, y errores de interpretación bíblica, son a causa de continuar mirando la Escritura con ojos occidentales, es decir, de acuerdo a la cultura y fe a donde nacimos. Y eso, por supuesto, es un grave error, amados. Es decir, nosotros salimos sin salir de la cultura donde estábamos. Tomamos la fe de un pueblo diferente que es Israel y buscamos amoldarla a nuestros propios principios teológicos. Es decir, amados ajín, nosotros al conocer al Mesías hemos entendido que venimos a una fe diferente, a la fe del pueblo de Israel. Pero más sin embargo, amados, nosotros seguimos con ciertos pensamientos y ciertas doctrinas, amados, que no son del pueblo de Israel, y es por eso que debemos seguir rectificando nuestra fe. Y como hemos hablado en otras ocasiones, amados, rectificación no es herejía. Rectificación no es herejía. Es decir, el analizar la fe que llevamos y ponerla a prueba y cambiar algo que nosotros podamos encontrar errado, no es herejía, amados, sino simplemente rectificación de nuestra fe. Ahora bien, no sirve convertirse a otra fe si nosotros no cambiamos nuestro pensamiento, amados. De nada sirve convertirnos a otra fe si nosotros no cambiamos nuestros pensamientos. Si nosotros queremos amoldar los principios de la fe a la que venimos, a nuestra propia cultura y a nuestro propio pensamiento. Es decir, amados, yo vengo a la fe judía, a la fe hebrea, y de nada me serviría tomar esa fe judía, esa fe hebrea, y ponerla o convertirla a mis propios pensamientos, amados. Eso no serviría de nada y simplemente no avanzaría en ningún sentido en nuestra vida. Ahora bien, para restaurar realmente nuestra fe, para entender realmente a qué fe fuimos llamados, tenemos una guía, amados, y esa guía es el pueblo judío. Esa guía que tenemos para saber cuál es la verdadera fe es el pueblo judío. Es cierto que el pueblo judío ha añadido cosas que no están en la Escritura, eso es verdad. También es verdad que no es una fe, el judaísmo, 100% pura, eso también lo debemos entender, que tiene ciertas añadiduras de doctrinas que no son bíblicas, por llamarlas así, como la reencarnación, como la misma cábala en algunas partes, etcétera, amados. Eso es verdad, mas sin embargo, la forma, por llamarlo así, más cercana que tenemos a la fe bíblica es la fe judía, amados. Entonces, si nuestra luz es Yeshua, entonces debemos escuchar lo que Yeshua nos dijo. Muchas personas dicen, bueno, es que yo no me tengo que basar al pueblo judío. Yo no me tengo que basar a lo que el pueblo judío enseña, sino que basta con leer la Biblia. Pero eso es, amados, ajín, una torpeza, una tontería, amados. Eso es ilógico.
Nosotros sabemos que nuestra guía es Yeshua, por supuesto que sí, es el Mesías. Mas sin embargo, el Mesías dejó maestros en esta tierra, y esos maestros que él dejó después de su muerte, todos fueron judíos, amados. Ninguno solo fue de origen gentil. Y vamos a ver esta verdad en el libro de Juan, capítulo 4, verso 22. Yo sé que es una cita que muchos dominan y se saben de memoria, pero debemos entenderla realmente y también ponerla en práctica para poder realmente, amados, entender lo que el Mesías quiso decirnos. Entonces vamos rápidamente al libro de Juan, capítulo 4, verso 22. Juan, capítulo 4, verso 22. Y antes de leer esta cita, debemos entender que la importancia de un maestro es sumamente grande, amados. La importancia de un maestro es sumamente alta, es sumamente grande. ¿Por qué? Porque el maestro, estamos hablando de los maestros judíos, no de cualquier maestro, sino de los maestros judíos. Bueno, para que un maestro, amados, pueda recibir entendimiento de la Escritura, como han sido los maestros judíos, en su mayoría, necesitaron, amados ajín, inspiración, por supuesto, inspiración divina. Y esa inspiración divina no se pudo lograr si no es por causa de vivir en santidad, de vivir sin pecado y de apartarse del mundo. Es decir, amados, que todos esos maestros que mucha gente desprecia son maestros que se apartaron del mundo, número uno, y que vivieron toda su vida en plena santidad. Y a causa de eso recibieron revelación del Eterno. Y aún con todo eso, mucha gente desprecia esa enseñanza, amados. Entonces, despreciar la enseñanza de un judío es ignorar y minimizar el sacrificio y santidad que tuvo que llevar esa persona para recibir ese conocimiento, amados. Entonces, aún la más pequeña enseñanza esconde un trabajo inmenso, no solamente de estudio, sino sobre todo de apartamiento del mundo, amados. Para que el Eterno revele algo a una persona, en este caso estamos hablando del pueblo judío, la persona tuvo que apartarse en una santidad sumamente alta. Entonces, a través de esa santidad, el Eterno le reveló muchas cosas a través de la Escritura, amados. Por eso, aún la más mínima enseñanza esconde un trabajo inmenso, no solamente de estudio, sino sobre todo de santidad, amados. Por eso, cada enseñanza, por muy pequeña que sea, es sumamente valiosa. Se tiene que valorar, amados, viniendo del pueblo bendito, del pueblo de Israel. Y vamos a ver Juan capítulo 4, verso 22. Juan capítulo 4, verso 22, y dice lo siguiente: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Una vez esta cita se la mostré a una persona que era testigo de Jehová, y se quedó sin palabras, amados. No sé si nunca la había leído o no sé qué pasaba, pero créame que se quedó sin palabras y no supo qué responder. ¿Por qué, amados? Porque la religión enseña a guiarse por sus propias doctrinas y por sus propios dogmas, pero hacen a un lado los maestros que el Eterno nos ha dejado, y esos maestros fueron judíos, amados. También Romanos, capítulo 9, verso 4, esto es solamente introducción para que podamos entender los temas que vamos a ver a partir de hoy cada miércoles sobre la esencia del Mesías. Y Romanos, capítulo 9, verso 4, también dice lo siguiente, en este caso es Shaul, Pablo, dice lo siguiente, Romanos capítulo 9, verso 4 dice: ¿qué son los israelitas? De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá o ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas. Esto está mal traducido, bendito por los siglos. Lo que realmente dice el verso 5 es, el cual, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Mesías, el cual está sobre todas las cosas, bendito es Elohim por los siglos. Esa es la traducción correcta. Aquí parece decir que el Mesías es Dios, pero hoy vamos a platicar que eso, amados, por supuesto, no es verdad. Ahora, seguimos adelante. La oración conocida como Shema Israel, ya entrando de lleno al tema de esta noche, Ajim,
La oración conocida como Shema Israel, que significa escucha Israel, amados, es el fundamento más grande de nuestra fe. El Shema Israel es el fundamento más grande de nuestra fe. ¿Qué es el Shema Israel? El Shema Israel es una oración encontrada en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Y la oración completa dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Y a eso se le conoce entonces como Shema Israel, porque así se dice en hebreo. Bueno, esta oración de Shema Israel, amados, es el fundamento de nuestra fe. De hecho, cuando se le acercan a preguntarle a Yeshua sobre el principal y gran mandamiento, él responde esto: Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. ¿Dónde está escrito esto? Marcos capítulo 12, verso 28 al 30. Vamos a leerlo, no vamos a leer tantas citas, pero estas citas sí son muy importantes. Marcos capítulo 12, verso 28 al 30, dice lo siguiente, Ajín. Marcos 12, verso 28 al 30, dice lo siguiente: el Mashiach consideró que esto también era la forma más importante para nosotros creyentes, gentiles, amados, o creyentes en Él. Y entonces en Marcos capítulo 12, verso 28 al 30 dice lo siguiente, amados: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandato de todos? Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, Elohim, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Entonces, amados, esto se debe de tomar muy en serio y muy en cuenta cuando predicamos al Mesías. El Mashiach mismo, amados, el Mesías mismo, de sus propios labios, dijo que el mandamiento más grande es el Shema Israel, el escucha Israel. Entonces, ¿qué debemos entender con esto, amados? Bueno, debemos entender que, por lo tanto, el Shema Israel, escucha Israel, es el fundamento de nosotros como creyentes en el Mesías y, por supuesto, de todos los creyentes judíos. Ahora bien, hoy por eso estudiaremos el Shema Israel. Tan grande es esta confesión de fe que acabamos de leer en Marcos y está en Deuteronomio 6, tan grande es esta confesión de fe que el Mesías entonces no dudó en declararla como el principal y más grande mandamiento de todo el Tanaj, de toda la Biblia, para que se entienda, amados. Repito, amados, tan grande es este mandamiento que el Mesías no dudó ni un segundo en declararlo como el principal y más grande mandamiento de todos. Pero ¿qué se esconde en esta oración que el Mesías dijo sin titubear como principal mandamiento? ¿Qué se esconde en esta oración entonces, amados, que el Mashiach la dijo sin titubear como el principal mandamiento? Bueno, antes de estudiarlo, debemos de recordar que el pueblo judío fue el primer pueblo monoteísta en toda la tierra. Repito, antes de estudiar qué significa el Shema Israel, escucha Israel, antes de estudiar esto, debemos de entender que el pueblo judío fue el primer pueblo monoteísta en toda la tierra, es decir, el primer pueblo con la creencia de un solo Dios, de un solo Elohim, amados. Esta declaración es tan fuerte que se enseña que un judío debe nacer y debe morir recitando el Shema Israel. Repito, amados, esta declaración de fe es tan fuerte que se enseña que un judío debe de nacer y debe de morir recitando el Shema Israel. El monoteísmo, pues, se impone por encima de cualquier mandamiento. Repito, el monoteísmo, según Yeshua, se impone por encima de cualquier otro mandamiento, ají. Por ello, cualquier doctrina que huela a algo diferente a esto es rechazada de inmediato bajo el peligro de idolatría. Repito, amados, cuando un judío huele algo diferente a este mandamiento, es rechazada de inmediato bajo el peligro de idolatría. Entonces, ¿el mandamiento cuál es? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esta frase se encuentra en todos lados hacia donde voltee un judío.
Repito, esta frase se va a encontrar a todos lados a donde voltee un judío o un hijo de Israel. Se encuentra en la mesusa, que es la escritura que se encuentra en la entrada de las casas. Se encuentra en los tefilín, que es las cintas que se enrollan en el brazo izquierdo en cada mañana en la oración de Shaharit, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, amados, Shema Israel es algo que se encuentra en todas partes a donde mire un judío, desde que nace hasta que muere. ¿Por qué? Porque el Shema Israel es la declaración de la fe monoteísta, de la fe de la creencia en un solo Dios, y por lo tanto es el principal y más grande mandamiento de todos. Amén. Ahora bien, Shema entonces, el Shema Israel, es la base para el verdadero monoteísmo. Entender qué significa el Shema Israel es la base también para entender cuál es el verdadero monoteísmo. Muchos conceptos mesiánicos no son más que repeticiones de doctrinas cristianas del siglo II. Repito, amados, muchos conceptos de los mesiánicos no son más que repeticiones de doctrinas cristianas del siglo II, hechas con el propósito de formar un pueblo separado a el pueblo judío. Entonces, las doctrinas cristianas del siglo II, cuando empezaron, tenían un propósito: separar al pueblo judío de otro pueblo que había nacido, que era el pueblo cristiano. Y muchas de esas doctrinas y muchos de esos conceptos se siguen predicando hoy en día, amados, en las llamadas raíces hebreas, y por eso es este tema o esta serie de temas. Todos los libros de la Biblia, que son 66 en total, fueron escritos por israelitas que pensaban muy diferente a alguien nacido en otra cultura como es la nuestra, otra religión y otra parte del mundo. Repito, todos los libros del Tanaj o de la llamada Biblia fueron escritos por israelitas que pensaban muy diferente a alguien nacido como nosotros en otra cultura, en otra religión y en otra parte del mundo. Por ello es importante reanalizar los conceptos de fe que tenemos. Y repito, amados, reanalizar o bien restaurar los conceptos de fe que tenemos no es herejía, sino todo lo contrario, es ser responsables de nuestra fe. Recordemos también, amados, que los escritos nazarenos tuvieron 3 problemas al ser traducidos y exportados al mundo. Cuando se hicieron los llamados evangelios, tuvieron 3 problemas principales cuando fueron exportados al mundo. Tuvieron un problema cultural, un problema social y un problema lingüístico. El problema cultural se refiere, claro está, a la cultura en la que fue escrita la Tanaj, que es otra diferente a la de nosotros. Nosotros tenemos una cultura diferente a la que fue escrita realmente el Tanaj. Fue escrita en otra sociedad diferente a la sociedad de nosotros, y fue escrita en otro idioma diferente al idioma de nosotros. Y por lo tanto, amados, he aquí la raíz de tantas malas traducciones y tantos errores teológicos. Ahora bien, es claro que en esta frase de Shema Israel se nos dice que Dios, que Elohim es solamente uno y nada más. La frase entonces, repito, dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, se nos enseña claramente que no hay 2 dioses, 3 dioses o 4, sino solamente uno. Pero entonces, si la Torá dice que existe un solo Dios en Deuteronomio 6, verso 4, ¿cómo entonces se encajan todas esas enseñanzas que hemos recibido hasta ahora? En la mayoría de las veces, donde se enseña que el Mesías era Dios en esta tierra y también el Espíritu es Dios, y por lo tanto esto lo tuvimos que creer y se enseña prácticamente en todo el mundo. Si la Torá dice que hay un solo Dios, ¿cómo podemos encajar la creencia de un Mesías Dios o de un Espíritu Dios o de una Trinidad o etcétera? ¿Cómo podemos encajar esas doctrinas en un mandamiento que se nos dice que solamente existe un Dios? Bueno, para explicar esta doctrina y esta enseñanza de que existe un Mesías Dios y un Espíritu Dios, es como surge la llamada doctrina de la Trinidad o también la doctrina de la Triunidad. La doctrina de la Trinidad o la doctrina de la Triunidad. Y esta doctrina, amados, es una de las doctrinas que ha perdurado dentro de las llamadas raíces hebreas. Se cree que existen 3 seres o 3 personas en uno solo.
y eso se llama triunidad, algo diferente a lo que la Escritura enseña. Entonces, dice la Torá que el Eterno es uno, el hebreo dice Ejad, es uno. La palabra Ejad en hebreo no solamente significa uno, sino también significa unidad. Repito, la palabra Ejad en hebreo no solamente significa uno, sino también significa unidad. La palabra Ejad significa unidad porque la palabra para uno absoluto en hebreo es la palabra Yahid. Si uno en hebreo quiere decir absoluto, uno absoluto debe de decir Yahid, no Ejad. Ahora bien, vamos a ver unos ejemplos de esto. Vamos a Génesis capítulo 1, verso 5. Génesis capítulo 1, verso 5, amados. Génesis capítulo 1, verso 5, dice lo siguiente, hablando de la palabra Ejad, el Eterno es uno. ¿Y qué debemos entender entonces por Ejad? Hoy lo vamos a estudiar, amados. Génesis capítulo 1, verso 5 dice, y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día, o el día primero, y fue la tarde y la mañana un día. El hebreo dice, y fue la tarde y la mañana Yom Ejad. Ahí aparece esta palabra que también aparece en Deuteronomio 6, Ejad. ¿Y qué significa aquí? Que fue la tarde y la mañana un día. Siguiente ejemplo, Génesis 2, verso 24, amados. Entonces, repito, la palabra Ejad en hebreo no solamente significa uno, sino también significa unidad. Pero vamos a explicar a qué se refiere esto. Y entonces, Génesis capítulo 2, verso 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El hebreo dice, Basar Ejad, una sola carne. Bueno, entonces, tanto en Génesis capítulo 1 como en Génesis capítulo 2, se nos dice que dos seres forman una sola cosa. La tarde y la mañana forman un día, y el hombre y la mujer forman una sola carne, es decir, una Ejad, una unidad. Bueno, dos cosas forman uno. O una. Bueno, esto entonces se podría entender para decir que entonces el Eterno sí puede ser conformado de más seres. Entonces, muchas personas que creen que el Mesías es Dios tal cual, o que es Elohim, y que el Espíritu es Elohim, usan esta palabra, Ejad, para decir que la palabra Ejad no significa uno absoluto, sino unidad. Es decir, amados, que Dios se puede componer de varios seres. Es decir, que Dios no solamente es una sustancia, un ser, no solamente es el Padre, sino que también es el Mesías Dios y el Espíritu es Dios. Es decir, tres seres o tres entidades componen una sola divinidad. Y por eso dicen, la palabra Ejad significa unidad. Y por lo tanto, hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es uno, dice. Bueno, mas sin embargo, amados, esto es una mentira. ¿Debido a qué? La Torá, cuando usa la palabra Ejad, siempre hace énfasis en la unidad y nunca en una pluralidad. Es decir, que cuando la Torá en todas las veces usa la palabra Ejad, siempre está dando énfasis a una unidad, es decir, a uno absoluto, a una unidad compuesta de varios pero absoluta, y no a varios seres, amados. Entonces, ¿el monoteísmo qué es, amados? Vamos a entenderlo también de esta forma, porque muchas personas, amados, creen tener una fe monoteísta, pero no es así. ¿Qué es monoteísmo? Bueno, para empezar a entender qué es monoteísmo, qué es la fe judía, por lo tanto, vamos a entender que debemos ir a un diccionario para saber qué significa la palabra monoteísmo. Y entonces, monoteísmo, según un diccionario, significa la creencia en la existencia de un solo Dios. Eso es lo que significa, según los diccionarios e enciclopedias, la palabra monoteísmo, la creencia en la existencia de un solo Dios. Y la Real Academia de la Lengua dice que monoteísmo significa creencia en un solo Dios, amados. Entonces, los diccionarios más importantes del mundo definen así monoteísmo, que es la fe judía, la creencia en un Dios. Es decir, amados, no la creencia en dos dioses, no la creencia en tres dioses, o bien no la creencia en un Dios dividido en tres, ni la creencia en tres seres conformando una sola entidad. Eso no es monoteísmo, eso es otra cosa, pero no es monoteísmo. Ahora bien, a pesar de que el cristianismo
aparece como una religión monoteísta en su esencia. No es así, amados. A pesar de que el cristianismo aparece como una religión monoteísta, no es así en su esencia. Ahora bien, además debemos entender que la palabra Ejad también es usada en el Tanakh cuando se habla de uno absoluto, amados. Repito, la palabra Ejad es cierto que significa unidad, no solamente uno, pero también la Torá usa la palabra Ejad cuando habla de uno absoluto, amados. Es decir, amados, que cuando el Eterno está diciendo en Deuteronomio 6, verso 4, que el Eterno es uno, no está diciendo que son muchos dioses, o que es una pluralidad, o que son tres dioses en uno, o que son tres formando un Dios. Está hablando de uno absoluto, de un solo Dios, amados, y nada más. Génesis 41, verso 5 dice lo siguiente, Ajín. Génesis 41, verso 5, para que veamos que la Torá, también cuando usa la palabra Ejad, se refiere a uno absoluto y no a varios. Amén. Génesis capítulo 41, verso 5 dice: se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. En la palabra una sola caña aparece aquí en hebreo la palabra Ejad, amados, y se refiere en este caso, este verso, a uno absoluto, amados, es decir, a una sola caña, no a varias cañas formando una, como se entiende la Trinidad o cosas semejantes, sino solamente a uno absoluto. Es decir, amados, para no hacer enredado el tema, la palabra Ejad en hebreo significa unidad, pero también significa uno absoluto, amados. Entonces, podemos decir, amados, que la palabra Ejad en Devarim, en Deuteronomio 6, verso 4, se refiere a un Dios absoluto y no a varios seres formando un Dios. Ahora bien, sobre esta enseñanza de que Dios se conforma de varios seres, surge la enseñanza entonces de la Trinidad o también la Triunidad, amados. Entonces, ¿la Trinidad qué es? La Trinidad es creer que Dios está en 3 personas. La Trinidad es creer que Elohim se divide en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchos creyentes mesiánicos dicen: yo ya no creo en Trinidad, yo sé que eso es malo, yo sé que eso es pagano, pero sí creo en triunidad, que es la segunda palabra. Trinidad es dividir a Dios en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, que los 3 pueden conversar, son 3 personas independientes. Pero la triunidad, que es más común dentro del mesianismo, cree que el Eterno se divide en 3 partes. La triunidad es una doctrina que divide al Eterno en 3 partes, es decir, alma, cuerpo y espíritu, o Padre, Hijo y Espíritu. Es decir, amados, que ellos creen que 3 seres conforman uno, o más bien que Dios está manifestado en 3 seres. Dios está manifestado en el Padre, Dios está manifestado en el Hijo y Dios está manifestado en el Espíritu Santo, o Ruach HaKodesh. Entonces, a fin de cuentas, hay 3 seres formando un Dios. Esto no es monoteísmo, amados. Dichas doctrinas están fuera de la fe de Israel y fuera de todo lo que estableció el Eterno Dios desde el principio, amados. Ahora bien, la verdadera restauración, también hemos platicado, no comienza con la vestimenta o no comienza con hablar palabras en hebreo. La verdadera restauración comienza en el pensamiento. La verdadera restauración comienza en el pensamiento. Entonces, estas doctrinas son de otras naciones, amados, pero no tienen nada que ver con la creencia en Israel. Esta doctrina de la Trinidad, dividir a Dios en 3 partes, Elohim en 3 partes, y por otra parte la triunidad, es decir, amados, que 3 seres forman uno, no forman parte de la fe judía, amados. Esto no tiene nada que ver con la fe judía real. Ahora bien, es necesario saber que así como pensaba un judío del primer siglo, en los días de Yeshua y sus discípulos, entonces es muy diferente a como pensaba la iglesia cristiana en el siglo II, que esta no era dirigida por hebreos, sino por filosofía griega, amados, contraria a los conceptos hebreos. Y también debemos de saber que cuando la iglesia cristiana interpretó las escrituras desde una perspectiva griega, los errores fueron incontables, amados. Y hoy es el día en que la iglesia cristiana sigue enseñando como doctrina filosofía griega.
El núcleo principal teológico del cristianismo viene de la filosofía griega. Repito, el núcleo principal de la teología cristiana viene de la filosofía griega. Sus conceptos de cielo e infierno, el concepto de bien y mal, el concepto de vida y muerte y el concepto de divinidad son filosofía griega, amados. Los conceptos que tiene el cristianismo, repito, sobre el cielo y el infierno, sobre el bien y el mal, sobre vida y muerte, sobre divinidad, vienen de la filosofía griega y no de la fe judía, amados. Entonces, amados, ¿qué diferencia para saber si estamos realmente siguiendo la fe judía, la fe hebrea o una fe diferente, amados? Debemos hacernos esta pregunta: ¿qué diferencia hay en mi concepto del Mesías al concepto cristiano del Mesías? ¿Qué diferencia tengo entre un concepto cristiano y un concepto hebreo? Bueno, es que yo le digo Yeshua y no le digo Jesús. Esa es la diferencia. También creo que Yeshua fue hebreo y no fue cristiano. Y también creo que fue circuncidado y etcétera, etcétera. Esa es mi diferencia entre el cristianismo y la fe que yo tengo. Pero, amados, aquí esa es una diferencia muy tenue, amados. La diferencia real, amados, debe ser entre que el cristianismo tiene el concepto del Mesías conforme a la filosofía griega y no conforme a la fe judía. Y por lo tanto, amados, si mi concepto del Mesías es semejante al concepto cristiano, es decir, ¿el cristiano cree que Yeshua es Dios? Por supuesto que sí. Aunque le llame de otra forma, cree que es Dios. Ahora bien, ¿yo creo que el Mesías es Dios? Y si digo que sí, amados, tengo una similitud inmensa con el cristianismo. Es decir, amados, aún no he salido realmente del cristianismo, amados. Eso suena fuerte, pero es real, amados. La fe en un Mesías divino es una fe cristiana. Aunque se le diga Yeshua, pero se cree que es Dios, es una fe cristiana, amados, porque los cristianos lo tomaron de la fe o de la filosofía griega. Después lo convirtieron en cristianismo y después el mesianismo lo tomó del cristianismo. Entonces, repito, amados, aunque una persona le diga Yeshua, aunque le diga que es hebreo, etcétera, 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 pero lo siga divinizando al Mesías, está todavía dentro, amados, de la maldición del cristianismo y debe salir de esa maldición. Recordemos que la religión también enseña a leer la Biblia lo que ellos predican. La religión enseña a leer en la Biblia lo que ellos predican, no enseñan a entenderla por sí mismos. Es decir, amados, nosotros que fuimos cristianos durante mucho tiempo, yo fui cristiano evangélico por mucho tiempo, se nos enseñaba a leer en la Biblia lo que te predican desde los púlpitos, pero no te enseñan a entenderla por ti mismo. Es decir, amados, no te enseñan cómo tú puedes entender la Biblia por ti mismo. Te enseñan simplemente, amados, a leer lo que ellos predican desde el púlpito, amados. Es decir, si ellos te predican a un Mesías que es Dios, tú lo tienes que ver en la Biblia. Y cada vez que abras la Biblia, vas a encontrar a un Mesías divino. Y vas a buscar la forma de que el Mesías sea divino, porque eso te enseñaron desde niño, amados. Pero la diferencia en la fe judía es aprender a interpretar la Escritura por uno mismo, amados, con la ayuda del Creador. Esa es una gran diferencia. Vamos a ver un ejemplo de esto. Juan capítulo 3, verso 17. Juan Yohanan capítulo 3, verso 17. Para que veamos un ejemplo, amados, de cómo, si no cambiamos el pensamiento, es imposible ver al Mesías en el Tanaj. Es imposible saber quién es realmente el Mesías si no cambiamos nuestro pensamiento. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo de esto. Juan Yohanan capítulo 3, verso 17. Juan capítulo 3, verso 17, amados. Espero que lo tengan. Vamos a leerlo para que tú veas las muchas modificaciones y sobre todo el mal entendimiento que tenemos, amados, por haber sido adiestrados en un mundo cristiano. Después venimos a las raíces hebreas, es verdad, eso ya es bueno. Pero lo triste, amados, es que el pensamiento nos ha costado cambiarlo. Y por eso, cada vez que abrimos el Tanaj, vemos conceptos del cristianismo que nos enseñaron durante mucho tiempo y los seguimos aceptando. El más fuerte de todos y el más peligroso es la creencia en un Mesías divino, la creencia de que Dios se encarnó a través del Mesías, amados. Ese es un concepto de la filosofía griega que el cristianismo exportó a todo el mundo. Pero, amados, es tiempo de renunciar a ese concepto y tomar realmente la fe judía,
la fe de Israel. Juan capítulo 3, verso 17 dice lo siguiente, amados, espero que lo tengan, dice lo siguiente: porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él o a través de él. Repito el verso: porque no envió Elohim, Dios, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él o por causa de él, amados. Bueno, cualquier persona, amados, que ha sido instruida en el cristianismo va a pensar lo siguiente al leer este verso: bueno, el Eterno envió a su Hijo, es decir, que el Mesías ya existía antes de esta tierra. El Mesías estaba ya existiendo en los cielos y el Eterno, su Padre, lo envió a este mundo para salvar al mundo. Eso es lo que lee cualquier persona que ha sido instruida en el cristianismo, que el Mesías, o es lo que entiende en este verso, el Mesías estaba en el cielo y Dios, el Eterno, tuvo que enviarlo a este mundo a cumplir una misión. Eso es, amados, lo que cualquier persona entiende en el cristianismo. Pero vamos a ver en el mismo libro de Juan, capítulo 1, verso 6, si esto es verdad o no es verdad, amados. ¿El Mesías existía antes de nacer en esta tierra? O me refiero físicamente. ¿El Mesías existía, amados, ya en el cielo? ¿Ya tenía un trono, etcétera, etcétera, amados? ¿Ya estaba el Mesías en el cielo? Vamos a ver por qué no es correcto creer eso, amados. Muchos tienen mucho choque con esto, pero es importante cambiar nuestra forma de pensar. Y Juan capítulo 1, verso 6, ahí en el mismo libro, solamente un poquito atrás, Juan capítulo 1, versos 6 y 7 dice lo siguiente, amados: hubo un hombre enviado de Dios, de Elohim, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces, verso 6 dice: hubo un hombre enviado por Elohim, el cual se llamaba Juan o Yohanan. Está hablando de Juan el Bautista. Ahora bien, ¿qué podemos entender en este pasaje, amados? ¿Podemos entender que Juan existía en los cielos antes de esta tierra y que fue también enviado por Dios para una misión? Por supuesto que no, amados. Nadie entiende esto. Todos saben que esta frase se refiere a que Juan tenía una misión en esta tierra, pero Juan el Bautista no existió antes de esta tierra, ni Juan existió antes de nacer a través del vientre de su madre Elisheba. Entonces, cuando leen algo semejante al Mesías con la misma frase que Dios lo envió, que el Eterno lo envió, de inmediato piensan que el Mesías existía en la eternidad pasada y que el Mesías estaba vigente antes de esta tierra, amados. A eso se le conoce como la preexistencia del Mesías, es decir, que el Mesías ya estaba en los cielos y que vino a esta tierra en el tiempo que el Eterno lo mandó. Amados, esto no es la fe judía. La preexistencia del Mesías no es parte de la fe judía. ¿No es parte? No, amados. ¿Por qué? Porque este pensamiento de que el Mesías existía, amados ajín, antes de esta tierra, amados ajín, viene a través de un concilio católico. El pensamiento, amados, de que el Mesías existía antes de esta tierra viene en un concilio católico llamado Concilio de Calcedonia, amados, que fue un concilio para formar la creencia en el Mesías Dios, pero además de eso, de que el Mesías existía antes de esta tierra, amados, y por eso es importante erradicarla de nosotros. Les voy a leer un fragmento, un extracto del acuerdo que se llevó a cabo en el concilio de Calcedonia hace mucho tiempo, amados. Este concilio fue después del concilio de Nicea. Y dice lo siguiente, escuchen, por eso es tan importante sacar estas doctrinas de nuestra cabeza. Este extracto es totalmente católico y escuchen cómo piensa un católico y cómo pensamos hoy nosotros. Escúchenlo, amados. Dice de la siguiente forma: por lo tanto, siguiendo a los padres santos, nosotros todos en un acuerdo enseñamos al hombre a reconocer uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Yeshua, siempre siendo completa deidad y completa en naturaleza humana, ciertamente Dios y ciertamente hombre. Están hablando del Mesías los católicos del concilio de Calcedonia. Dice, es completamente Dios y completamente hombre, consistiendo también en un alma y un cuerpo razonable, de una naturaleza con el Padre, como observando su deidad
y al mismo tiempo de una naturaleza con nosotros, observando su naturaleza humana, como nosotros en todos los aspectos, aparte del pecado en relación a su deidad, engendrado del Padre antes de esta época, engendrado del Padre antes de esta era. Amados Ajim, por eso repito, amados, es importante sacarlo de nuestra vida. Ellos enseñaron que el Mesías existió antes de esta época, amados. Seguimos la lectura. Mas, sin embargo, observando su naturaleza humana, soporte uno y el mismo Mesías, Hijo unigénito, reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cargo, sin división, sin separación. La distinción de naturalezas no siendo en ninguna forma anulada y por la unión, sino que las características de cada naturaleza han sido preservadas, llegando a formar juntas una persona y existencia, no aparte ni separada en dos personas y uno y el mismo Hijo. Bueno, en el caso, amados, lo que están diciendo acá es que el Mesías es Dios y es hombre, que las dos naturalezas las tiene el Mesías. Entonces, la creencia entonces dice que se ha de transmitir así como ellos la dejaron. Es decir, amados, que el Mesías es Dios y a la vez es un hombre. Esa es la conclusión a la cual llegaron los católicos en el concilio de Calcedonia, después del concilio de Nicea. Lo pueden investigar, investíguenlo, amados, para que se den cuenta, amados, de dónde surgieron todas esas enseñanzas del cristianismo y que a la vez se siguen llevando en las llamadas raíces hebreas o mesianismo, amados. Por lo tanto, ¿cuál es la fe hebrea? La fe hebrea es pensar, amados, que existe un solo Dios y que el Mesías, amados, es Señor sobre todas las cosas, pero no es Dios, amados, no es Elohim. Y por lo tanto también, amados, el Mesías no existió antes de venir a esta tierra. El Mesías existe como un pensamiento. Sobre eso ya hay un tema que se llama la preexistencia del Mesías, donde explicamos todos esos versos que aparentemente hacen entender que el Mesías existía antes de esta época, amados. Pero no es así, amados. En los temas que vienen vamos a hablar sobre el ángel del Eterno, que también dicen que es el Mesías, y vamos a hablar sobre otros tantos pasajes de la Escritura, amados, que aparentemente dan divinidad al Mesías, pero no es así, amados. Esta enseñanza de que el Mesías, amados, es Dios, surgió en el mismo seno de la Iglesia Católica, no en el seno de los creyentes judíos en el Mesías del primer siglo. Esto surge hasta el siglo IV, amados, no en el siglo I. Por lo tanto, amados, si tú sigues con una creencia de que el Mesías es Dios, sigues, amados Ajín, conservando una enseñanza venida de los padres católicos, no de los padres de la fe judía, es decir, de los primeros enviados. Amén. Entonces, por eso, amados, es importante sacar estas enseñanzas de nuestro corazón, de nuestra mente y venir, amados, realmente a la restauración correcta que el Eterno nos ha dejado. Hay otra cita que se usa para enseñar que el Mesías es Dios y hombre a la vez. Juan capítulo 10, verso 30. Juan capítulo 10, verso 30. Ya casi vamos a terminar. Hoy no traje un tema muy largo para no hacerlo difícil de entender, porque vamos a estudiar varias cosas en esos temas de los miércoles, amados. Y vamos a comprobar con citas y con todo el peso de la Torah, amados, que el Mesías, amados, es, por supuesto, nuestro Salvador, mas sin embargo, amados, no puede ser Dios mismo. Eso es una herejía según la fe judía. Y por eso los judíos son mucho más fuertes en rechazar al Mesías, porque para ellos, amados, esto es idolatría. Creer en un Mesías Dios es idolatría para un judío de sangre nacido dentro del pueblo judío, claro está. Juan capítulo 10, verso 30 dice: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Y entonces dicen, ya ves cómo el Mesías es uno con el Padre, es decir, el Mesías es Dios. El Mesías es Dios, o es Dios manifestado aquí a través del Mesías. Bueno, la respuesta la tenemos en el mismo libro, en el libro de Juan, capítulo 17, verso 11, solamente unos capítulos más adelante. ¿Cuál es la respuesta a esto? La tenemos ahí mismo, amados, en el mismo Evangelio de Juan, que es el más tardío, fechado en el año 100 de nuestra época. Juan capítulo 17, verso 11 dice, amados:
Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y voy a ti. Padre Santo, Abacadosh, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros también somos uno. Amén. Entonces el Mesías, amados, o así como nosotros, somos uno. Entonces aquí el Mesías está diciendo que los discípulos deberían de ser uno, como Él y el Padre son uno, amados. Entonces, ¿qué significa esto, amados? Bueno, no significa que los creyentes iban a ser todos juntos como un solo creyente físicamente, sino está hablando, por supuesto, amados, en el sentir. Dice Filipenses 2:2, completar mi gozo sintiendo lo mismo. Dice también Hechos 4:32, y la multitud de los que habían sido fieles era de un corazón y de un alma. Es decir, amados, lo que está diciendo lo que busca decir el Mesías cuando dice que Él y el Padre son uno, lo que está diciendo, amados, es que tiene un solo sentir con el Padre, tiene un solo propósito, tiene una forma de actuar tal como el Padre la quiere. No significa que el Mesías sea uno con el Padre literalmente, es decir, que el Mesías sea Dios. Eso para nada quiere decir ese pasaje, y ya lo comprobamos en el mismo libro de Juan. Y ya prácticamente concluyendo, amados, bueno, los pasajes que existen, que aparentemente muestran una Trinidad o Dios dividido en tres, como son 1 de Juan capítulo 5, verso 7 y Mateo 28, verso 19, donde dice que hay tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Estos pasajes, amados, fueron añadidos mucho tiempo después, amados. No fueron realmente parte de los escritos más antiguos, sino fueron añadiduras cristianas mucho tiempo después. La doctrina de la Trinidad surge, amados, aquí hasta el siglo IV. Por lo tanto, estos pasajes fueron añadidos mucho tiempo después por copistas cristianos, amados. Repito, tanto el pasaje de Juan, capítulo 5, verso 7, como Mateo 28, verso 19, donde se habla de Trinidad, fueron añadidos mucho tiempo después, amados. Por ejemplo, el pasaje de Juan 5, 7, donde dice que tres son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y estos tres son uno, así dice Juan 5, 7, Primera de Juan 5:7, este verso, amados, fue añadido hasta 1215 en la Biblia latina, en la Vulgata latina. Entonces, hasta 1215 apareció por primera vez este pasaje, amados, y por ello nos damos cuenta, amados, que estos versos fueron añadidos mucho, pero mucho tiempo después, amados. Por lo tanto, la teoría de la Trinidad o Triunidad no es más que una enseñanza extraída del paganismo griego e introducida mucho tiempo después de los verdaderos creyentes del Mesías, amados. Entonces, por causa de esto, amados, debemos entender lo siguiente, amados. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 dice: Oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor es uno, amados, y uno su nombre. Por lo tanto, amados, no podemos creer, si somos realmente creyentes en la fe judía, en la fe hebrea, que Dios tenga más esencias en esta tierra. Es decir, amados, que el Mesías también sea Dios. Esto rompe drásticamente con el verdadero monoteísmo. Y por causa de esta creencia cristiana, ya para concluir, por causa de esta creencia cristiana de que el Mesías es Dios, en la Edad Media, uno de los más importantes sabios judíos, llamado Maimónides, tuvo que sacar los 13 principios de fe, amados. Los 13 principios de fe son eso, son los fundamentos de la fe judía. Y los 5 primeros puntos, amados, los 5 primeros puntos de los 13 principios de fe dicen lo siguiente, amados. Esos 5 primeros puntos de los 13 principios de fe judía van, amados, dirigidos a negar la existencia de un Dios en esta tierra a través de un Mesías, porque eso es lo que cree precisamente el cristianismo. Y por ello, amados, los principios de fe dicen lo siguiente. Número 1, el Creador, exaltado sea su nombre, creó y dirige el mundo. Él únicamente lo hizo, hace y hará todos los hechos. Es decir, no hay más creador que Adonai, no hay más creador que Elohim, amados, y nadie más. Número 2, que el Creador, exaltado sea su nombre, no es corporal, no alcanza las influencias corporales y nada puede compararse a Él. El Creador, amados, no tiene cuerpo, en otras palabras.
Número 3, el Creador no posee cuerpo ni forma alguna. Repito, el Creador no posee cuerpo ni forma alguna. Cuando la Torah dice que el Eterno tiene manos, tiene pies, tiene corazón, es una forma que la Torah usa para darnos a entender, amados, la esencia del Creador, pero no significa que el Creador tenga forma. Número 4, que el Creador, exaltado sea su nombre, es el principio y la eternidad. El Creador es el principio, es la Aleph y es la Tab. Pero ¿por qué dicen en Apocalipsis que Yeshua es la Aleph y la Tab? Lo vamos a explicar en las clases siguientes. Número 5, el Creador, exaltado sea su nombre, es digno de recibir la oración y no hay a quien pedir fuera de él. El Eterno es quien recibe la oración y no hay a quien pedir fuera de él. Es decir, nosotros oramos al Padre a través de los méritos del Mesías. Es decir, decimos, Padre Eterno, concédeme salud por los méritos de Yeshua. No oramos a Yeshua, oramos al Padre a través de Yeshua. Eso dice la Escritura. Repito, amados, ya hay un tema sobre esto. Y este tema, amados, se llama la preexistencia del Mesías, amados. Si gustan, escúchenlo, amados, y van a despejar más dudas al respecto. En conclusión, entonces, amados, el Eterno es uno y uno su nombre. Y cualquier otra doctrina que se levante en contra de este conocimiento va radicalmente en contra de la fe judía real. La fe del Mesías, la fe de los enviados y la fe de Israel. Por lo tanto, amados, nosotros reprendemos toda clase de doctrina ajena, rechazamos toda clase de doctrina ajena y creemos que el Eterno es uno y uno su nombre, amados, y un Mesías al cual ha enviado. Pero como conclusión, miren, ahora sí como conclusión, perdónenme, se me estaba olvidando esta cita, bendito sea el Eterno que me acordó. Como conclusión, amados, vamos a ver esta cita. ¿Por qué? Porque se puede decir, bueno, lo que tú dijiste es una enseñanza judía. Esos judíos no creen en Yeshua. Pero enséñame una cita de los enviados donde digan que el Eterno es uno y el Mesías no es Dios. Bueno, Gálatas capítulo 3, verso 19 y 20. Gálatas 3, 19 y 20 dice lo siguiente. Lo que vimos hasta acá es de los judíos que no creen en Yeshua y por eso ellos dicen todo esto. ¿Pero acaso los creyentes judíos que sí creyeron en Yeshua decían lo mismo? Por supuesto que sí, amados. Gálatas 3, 19 y 20 dice: entonces, ¿para qué sirve la Torá? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios, Elohim, es uno, amados. Gálatas 3, verso 20. El mediador no lo es de uno solo, pero el Eterno es uno, amados. Pablo no está diciendo que el Eterno es 2, 3, 4, 5. Es solamente uno. Y ahora vemos, amados, palabras del mismo Mesías. Yeshua nunca se autonombró Dios. Eso nunca lo hizo él. Eso lo hizo el cristianismo, amados. Entonces Yeshua nunca, amados, se autonombró divino. Después estudiaremos esos pasajes. Y Juan capítulo 17, verso 3, ahora sí para concluir, amados, vemos palabras de nuestro mismo Mesías. Para que no haya duda, amados, de que esta enseñanza de que el Eterno es solamente uno y un Mesías que fue enviado, no viene, amados, de nosotros, sino de los primeros creyentes y para empezar, del mismo Mesías. Juan 17, verso 3 dice, amados. Juan 17, verso 3, para concluir, dice, y palabras del mismo Mesías, amados, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua, a Mashiach, a quien has enviado. Amén. Bendito sea el Eterno, amados, por su palabra. Entonces no podemos decir, amados, que el Mesías está autonombrado Dios. No, él mismo hace una división entre él y el Padre. Que te conozcan a ti, Padre, el único Elohim verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado a rescatarlos. Él hace una división, amados, entre él, entre su esencia y el Padre. Entonces, amados, esta es la conclusión del tema. Hasta acá el tema de esta noche, amados, y con la ayuda del Creador seguiremos estudiando este mismo tema los próximos miércoles y veremos más información para que toda duda sea despejada en el nombre de Yeshua y podamos así, amados, seguir realmente purificando la fe
que ha sido dada una vez a los santos, a los Kedoshim. Baruch Hashem, amados, entonces hasta acá el tema de esta noche.